Hola, profe. Hola, ¿pudiste entrar? Sí, no encontraba el link. Está en el campus, en el foro, en la descripción del foro, como hace básicamente un año, donde dice taller, donde dice tutoría, el foro de tutoría que tenemos, en la descripción está, siempre fue, creo que Pasa cambiamos de que sala en siempre... julio, pero Ah, era el mismo. ayer también había pasado lo mismo. Hay como que diferentes links y también había costado algunos. Pero ya está, porque ya lo pasaron al grupo, así que ahí se van a empezar a Como conectar los demás. diferentes links. Sí, tipo, hay algunos que no funcionan o que entras y directamente no te lleva a ningún lado. Pero ya está, ya lo tenemos todos. Vos sabés que Diego me comentó eso de una de las comisiones y Sabrina nunca usó el Cisco, pero ayer algunos docentes tuvieron problemas. No sabemos a qué se debe, si es que no vino una actualización de Cisco y si no la haces no te deja acceder. Pero los links que están en campus están todos bien, ¿eh? Bueno, empecemos entonces. Hoy tenían una clase de segunda semana de agentes oportunistas. No sé si la pudieron ver. Los objetivos de la clase de teoría de esta semana son identificar los principales agentes bacterianos y parasitarios asociados al desarrollo de infecciones por patógenos oportunistas. Cuando hablamos de los patógenos, ¿de qué forma los patógenos parásitos pueden entrar? Eh, si la calidad de agua no es buena, porque está contaminada, el riesgo que tiene la persona de infectarse por enfermedades parasitarias implica que se use ese agua para lavar los alimentos y para tomarlos. Entonces, los huevos de los parásitos sean consumidos a través del agua y los alimentos, con vía de entrada digestiva. Esa es una posibilidad. También esa persona que está infectada y libera materia fecal, sabemos que un coproparasitológico puede dar información acerca de si hubo una infección parasitaria, digestiva. Si hay contacto entre el efluente cloacal y la napa de agua o el pozo con materia fecal, se puede lograr una contaminación del agua, ¿sí? Entonces, algunos parásitos van a ingresar por los alimentos o por vía oral. Hay otros que pueden ingresar por contacto con la tierra o con alguna sustancia a través de la piel, de las manos, de los pies. Y otra posibilidad es que entre a través de la zoonosis, del contacto con animales en contexto de zoonosis, que a través de las heces de esos animales o de alguna secreción entre en contacto. Ahora, eso es lo que venimos viendo naturalmente en todos los grupos. En este grupo, lo que vamos a ver es algunos parásitos oportunistas, ¿sí? Parásitos que no infectarían de forma grave a un paciente que sea inmunocompetente, pero infectan de forma grave a un paciente inmunosuprimido. ¿Bien? Entonces, dentro de los agentes parasitarios que tenían para analizar, están los que dan afectación intestinal, parásitos que en un contexto de inmunocompetencia dan una diarrea corta o no afectan, y que en una situación de inmunocompromiso dan diarreas crónicas y son de temer, como son Cryptosporidium. Ven que dice Isospora belli, ahora cambió de especie, y es Isospora belli. La semana pasada nos olvidamos de corregir esto. La revisamos en evento decisor de SIDA. Acá hay algunos ejemplos, como por ejemplo Giardia intestinales, que ya la han visto. La diferencia va a ser que en los pacientes inmunosuprimidos va a dar cuadros más graves. O Strongyloides estercoralis, que es, por ejemplo, un nematodo, ¿sí? Y también va a haber agentes oportunistas que pueden ingresar por piel o en contexto de zoonosis o por vía, pero van a tener una afectación extraintestinal, como puede ser Toxoplasma gondii,
o Sarcoptes SKB, que lo vamos a ver en piel. Entonces, lo que tienen que tener presente en cada uno de estos, primero la clasificación de los agentes, ¿sí? Si son protistas, si son ¿a qué reino? ¿Sí? Si son protistas, si son animales. Si son animales gusanos, planos o sea, platelmintos o redondos, ¿sí? Todos, listo. Ahora, si son protistas, del reino protista, ¿a qué filum pertenecen? ¿Sí? Si son flagelados, si son alguno de la clasificación de los parásitos que hemos visto unicelulares protistas. Luego de eso, en el contexto de que muchos de los gérmenes ya los han visto, lo que se agrega en este núcleo es qué afectación clínica tiene en un paciente inmunosuprimido y cuáles son las situaciones de inmunocompromiso. Hay más vulnerabilidad en la infancia que en el resto de las clases de edades, en algunos casos en los adultos mayores. Hay situaciones donde hay una previa infección con HIV y dejar el tratamiento de antirretrovirales que conduce a infecciones más graves oportunistas por estos agentes. Hay situaciones, ¿sí?, donde el sistema inmune por alguna razón está vulnerado, entonces hay un cuadro. Por dar ejemplos, hablemos de agentes que no hayan conocido, muchos de los otros los han conocido en algún otro núcleo. La criptosporidiosis es una infección por Cryptosporidium. Asumamos que un paciente humano tiene Cryptosporidium, está infectado y en su materia fecal desecha o quistes que tienen una pared gruesa y están esporulados, ¿sí? Son eliminados del hospedero infectante. Puede ser que este estadio infectante permanezca en el agua, entonces cuando uno se baña en el agua puede ocasionalmente ingerirlo por vía de ingreso digestivo. O puede ser que, como dijimos antes, ese agua contamine, vaya a ser bebida por alguna persona o se use para limpiar algún alimento y consecuentemente alguno quiste que... Y esa es la vía de ingreso de los quistes al hospedero. En un paciente que no tiene inmunocompromiso va a dar una diarrea que se va a resolver pronto. Lo que es importante es que este agente es muy frecuente. La diarrea no viral en humanos y animales, la mayor parte de las veces termina siendo por criptosporidiosis, ¿sí? Pero, ¿cuáles son los grupos específicos de más riesgo para este agente? Los niños, los individuos que están desnutridos, que tengan malnutrición, o los pacientes con algún tipo de inmunocompromiso del tipo del que hablamos la semana pasada, de neutropenias, o también con vulnerabilidad porque no esté funcionando la respuesta inmune moral y la celular, como es en el caso del SIDA, ¿sí? Tengan presente que el Cryptosporidium es la causa más frecuente de diarrea del viajero y que en general hay brotes epidémicos. Miren la mucosa gastrointestinal, cómo se ve, ¿sí? Estas son células de absorción, un epitelio cilíndrico, cómo se ve a los agentes adheridos a la mucosa. ¿Los ven? Los quistes que se van desarrollando y van infectando. Este agente causa problemas de malabsorción. Se produce la diarrea. Otro ejemplo de agente parasitario, ya lo conocen, Toxoplasma gondii. ¿Podrían decirme el Toxoplasma gondii, dónde lo han estudiado, en qué núcleo y qué afectación tenía? Cuando vimos las enfermedades transmitidas por alimentos y en zoonosis. En zoonosis también lo vimos, y también es una infección de transmisión vertical. Está dentro de las TORCH, de esas enfermedades que tenemos que diagnosticar temprano
en la vida del niño durante su desarrollo fetal. Lo que quiero que tengan presente y les va a servir para el parcial es esto, no sé si todos lo tienen claro. Esta es la cadena epidemiológica. En zoonosis hicimos un ejercicio, pero no tuvimos tutoría, por eso no sé si lo tienen presente, en donde evaluamos la cadena epidemiológica de cierto agente. Si nosotros hablamos del Toxoplasma gondii, en esta cadena, ¿cuál es el agente causal? El Toxoplasma gondii. Bien. En general, de este agente, ¿cuál es el reservorio? ¿Dónde es que lo encuentro con mayor frecuencia? ¿De dónde me lo puedo contagiar? En los felinos y Está bien, y agarremos ese ejemplo, ¿no? Ponele que están los felinos. Entonces, la puerta de salida de la gente desde el reservorio sería la materia fecal del felino, ¿no? La puerta de salida de la gente. Y es en el modo de transmisión, estarías hablando de una zoonosis, de un paciente que tiene contacto con el felino, que es el reservorio, y toca o manipula su materia fecal, ¿no? Ahora, ¿por qué vía o puerta de entrada entra al paciente? Vía oral. Claro, por vía oral. Es una de las infecciones más frecuentes de toxoplasma. Y entonces acá entramos en el eslabón clave que es diferente en el núcleo de oportunistas. Porque si nosotros analizamos el Toxoplasma gondii en términos generales, vamos a ver que las mayores diarreas por este agente se producen, no sé, en la edad pediátrica, dado que los niños son más susceptibles, dada la falta de madurez de su sistema inmune, que es progresivo, ¿sí? Y entonces la infección va a depender de la susceptibilidad del paciente. Para oportunistas esto ténganlo presente, porque por ahí, si les infecta a cada uno de ustedes o me infecta a mí, vamos a desarrollar, dada nuestra baja susceptibilidad, una diarrea corta y listo. ¿Qué pasa en pacientes que tienen bajas del sistema inmunológico? Que tienen HIV sin tratamiento efectivo, que tienen internaciones prolongadas, que tienen... Lo que vamos a tener es una afectación diferente, porque la susceptibilidad del paciente es alta a padecer la infección. Eso está dado por situaciones de inmunocompromiso. Esa es la diferencia. Entonces, por ahí, el paciente con toxoplasma va a desarrollar una toxoplasmosis cerebral, que no sería común en un paciente inmunocompetente, por ahí lo lleva de forma asintomática. Yo nunca tuve toxoplasmosis, sin embargo me hice anticuerpos y tengo anticuerpos de toxoplasma, y nunca me infecté ni se me fue al cerebro. ¿Qué? ¿Alguien preguntó algo? No, yo iba a preguntar si, por ejemplo, en el caso de los parásitos intestinales, las personas, no sé, con celiaquía también son más susceptibles. En realidad, sí, porque te agrava el cuadro. Ya de por sí tenés barridas las vellosidades, es intuitivo lo que te digo, ¿no? Del intestino, y entonces la barrera de acceso de cualquier parásito vía intestinal es mayor, tiene más probabilidades. Y a su vez, si el parásito de por sí ocasiona mala absorción, se suma a la mala absorción que ya tenía. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que quedar claro en este núcleo es que la afectación que tendría un paciente que tiene baja susceptibilidad, que es inmunocompetente, es nula o puede ser una diarrea. Pero en un paciente que tiene susceptibilidad alta, o sea, inmunocompromiso por alguna razón, de las situaciones que vimos la clase pasada, entonces ahí te desarrolla, por ejemplo, una toxoplasmosis cerebral. ¿Se entiende la diferencia? No nos interesa que sepan el cuadro clínico exacto, sino que puedan dar cuenta de que hay un inmunocompromiso que habilita que la gente siga avanzando y tome otros órganos o sistemas, y el cuadro sea más grave.
¿Sí? Sí, Veamos la leishmaniosis visceral, por ejemplo, una enfermedad parasitaria. ¿Cuál es el parásito? ¿Cuál es el agente causal de leishmaniosis? Tengo toda la tarde. Si no lo saben, búsquenlo. Hola, ¿estamos? ¿Cuál es el agente causal de la leishmaniosis? la leishmania. ¿Qué clasificación tiene este parásito? ¿En qué núcleo Es lo... un protozoo. ¿Eh? Un protozoo. Bien. Y esta enfermedad, ¿cómo? A ver, analicemos la cadena epidemiológica en el caso. ¿Estoy compartiendo? Parece que no. No, ¿No? No, no, no. no. Esperen. Analicemos la cadena epidemiológica de la leishmaniosis. El agente causal entonces se llama Leishmania. y es un parásito protista, protozoo, del reino protista. Ahora, ¿cuál es el reservorio natural? ¿Dónde hay leishmanias en algunos casos? Puede que los perros lo sean, ¿sí? Y que los perros tengan por vía sangre una deposición o una cantidad de agente, y ahí me dicen mosquitos. Sí, ¿cómo es el modo de Sí, yo transmisión? estaba leyendo lo mismo que Nina, que muchas veces se transmite por la picadura de mosquitos, sobre El todo de hembras. mosquito puede ser el perro. ¿Qué mosquitos son los que Los transmiten? flebótomos. Los flebótomos. Entonces, en modo de transmisión pondría que es vectorial, porque desde el perro es picado por sangre y el mosquito flebótomo lleva un estadio del agente por modo vectorial. Se transmite al paciente. ¿Cómo? A través de una picadura en la piel, ¿no? Esa es la puerta de entrada a nosotros. Y ahí depende la susceptibilidad del huésped. Hemos visto que en general ese parásito en zoonosis lo hemos visto como que los niños son más vulnerables a padecer una infección. Pero en el núcleo de oportunistas lo que vamos a ver es que ciertos pacientes, ¿cuándo se desarrolla esto? ¿Cuándo se llega al extremo del Kala-Azar? La infección en algunos pacientes puede ser asintomática, puede ser aguda, o se vuelve crónica. Los niños que tienen malnutrición, desnutrición, los sujetos que tienen HIV positivo, tienen mayor riesgo de dejar que el parásito siga avanzando e infectando, y aparecen signos y síntomas mucho más graves que pueden llevar a la muerte. ¿Sí? En el lugar en donde estuvo la picadura se puede desarrollar un nódulo, se vuelve como grueso, puede estar permanente, es el único síntoma inicial de que el nene fue picado o el paciente fue picado por un flebótomo, y luego se van agregando estos casos graves, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La gente en un paciente inmunocompetente no desarrolla un cuadro grave. Cuando hay un inmunocompromiso se desarrolla un cuadro grave, ¿sí? Tengan presente la cadena epidemiológica para cada agente. En algunos casos,
Está en la guía de zoonosis esto. Esto que estoy mostrando es de la guía de zoonosis, porque el ejercicio que tenían que hacer, no sé si se acuerdan, era agarrar alguno de estos agentes, dado su ciclo, eran bacterias zoonóticas, y hablar de la cadena de transmisión. Esa cadena, en el núcleo en el que estamos transitando, lo que nos importa es el eslabón 6, que hace a la diferencia. Pues esto puede ser todo igual, pero cuando llegamos al eslabón 6, tenemos un paciente que tiene alta susceptibilidad de padecer y enferma gravemente y puede morir debido a su susceptibilidad. Hasta en otros núcleos podíamos ver que podía haber una resolución que no era grave, ¿sí? Cuando la susceptibilidad del paciente es alta, enferma gravemente, porque tiene el virus de HIV y no está bien tratado, porque tiene una neutropenia, porque sufrió quemaduras en la piel y eso habilitó al ingreso, porque tiene una internación prolongada en un hospital y está mucho más expuesto a esto, porque está en un tratamiento prolongado de corticoides y le baja suprime la respuesta inmune. En esta cadena pueden poner todo lo que van aprendiendo, ¿sí? Cuando llegamos a los reservorios, en la zoonótica será un animal que puede ser un propio humano o otro animal. La puerta de salida puede ser que ese animal defeque y nosotros estemos en contacto por vía oral con el agente, o puede ser, como dijimos recién, en el contexto de zoonosis, que el reservorio sea picado por el flebótomo y el flebótomo, a través de la sangre del animal, vaya al agente y el modo de transmisión sea vectorial, porque el mosquito vuelve a picar a un humano. Pero en este núcleo lo que estamos haciendo diferencia es cuál es la susceptibilidad de los pacientes. Un paciente que desarrolla una diarrea, en algunos contextos, la toxoplasmosis puede ser ir al cerebro, ¿sí? Un paciente que desarrolla una diarrea por criptosporidiosis que le dura 3 días, puede matar a un paciente con inmunocompromiso. Esa es la diferencia de las parasitosis que se dan en el contexto de gérmenes oportunistas. Ahora hablemos de algunas bacterias oportunistas. Esta bacteria la vimos en el laboratorio, ¿sí? ¿Y en qué núcleo la estudiamos? En Respiratorio. enfermedades, pues, claro, respiratorio, Claro. Entonces, lo que vimos en general respiratorio es que el bacilo de Koch, que no es ni gran positivo ni gran negativo, que tiene diferencias, lo vimos la semana pasada y la otra en el laboratorio, tiene una pared similar a los hongos, no se tiñe con Gram, por ende tenemos que usar una tensión diferente, que es Yale-Nielsen, que nos permite verlo rosa en contraste con las células que se ven acá del alveolo del pulmón, del parénquima del pulmón. Ese agente causaría una tuberculosis que lesionaría el pulmón. No sé qué dice. Ahí. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen cierto inmunocompromiso? ¿Sí? Tenemos una prima infección, el bacilo es adquirido por el paciente y el sujeto adquiere alguna resistencia, aumenta, digamos, localiza los bacilos en un lugar determinado, retarda la multiplicación, aminora la diseminación hacia los ganglios linfáticos, la inmunidad celular empieza a destruir a las células que están invadidas por el bacilo, y se va destruyendo, ¿sí? Incluso si estamos vacunados, lo mantenemos a raya. Y el paciente que tiene inmunocompetencia, cuando le hacemos la prueba de tuberculina, da positivo, ¿sí? Tiene una reacción positiva. No tiene síntomas, está con buen compromiso, sin compromiso inmunológico. Cuando hay un paciente con HIV que no está en tratamiento retroviral, el bacilo de Koch hace destrozos. ¿Por qué? Cuando hay una neutropenia, hace destrozos. ¿Por qué? Porque se vuelve una tuberculosis diseminada. ¿Qué quiere decir eso? No se concentra en el pulmón y allí se resuelve y chau. ¿Sí? O no lo llevo de forma sintomática, se resuelve y chau.
empieza a comprometer 2 o más órganos. ¿Cuáles síntomas van a darse diferentes? Va a haber un deterioro del estado general, hipertermia, disnea, astenia, puede incluir derrame de las pleuras, trastornos digestivos y hematológicos, por dar ejemplos, anemias, linfopenias, trombocitopenias. También se puede dar hepatoesplenomegalia, que el hígado aumente de tamaño, como se ve también en el mal de Chagas. Incluso se puede ver infecciones en las meninges, que son los tejidos conectivos que rodean al sistema nervioso central, ¿sí? Al encéfalo y a la médula, sobre todo al encéfalo, son 3 las meninges. Entonces ahí ya tenemos un cuadro grave, es una evolución crónica, el compromiso en el paciente termina siendo general, hay una fiebre como síntoma desconocido, el adulto puede tener distrés respiratorio, ¿sí? Puede sobrevenir la muerte por tuberculosis diseminada. Como que el sistema inmune no lo pudo parar, no lo pudo limitar al pulmón. Eso se da solo en situaciones de inmunocompromiso con estas micobacterias. Entonces, volvemos de vuelta. Reconstruyamos la cadena del bacilo. ¿Quién es el agente causal? Mycobacterium tuberculosis. Bien. ¿Quién es el reservorio? Imaginemos que ustedes dijeron que era respiratoria. Otra persona. ¿Cuál es la puerta de salida del agente desde esa persona? Las gotitas de flush. Bien. ¿Cuál es el modo de transmisión? También de humano a humano. No, el modo de transmisión sería respiratorio, ¿sí? Ah, respiratorio, bien. Y la puerta de entrada sería por aspiración o por la boca. En general por aspiración, por aerosoles. Le llegan de una persona a la otra, porque no tiene tapaboca y está a menos de 1,5 metros de distancia. Ahora, lo que varía acá es la susceptibilidad del paciente. Si nos pasa a nosotros, que estamos vacunados en nuestra infancia, que damos tuberculina positiva, bárbaro, no nos enteramos, la mantenemos a raya. Si tenemos algún tratamiento de corticoides a largo plazo, podemos estar agotados y llegar a desarrollar una tuberculosis pulmonar y resolverla en algunos meses. Cuando la tuberculosis está diseminada y toma otros órganos o sistemas, ya estamos hablando de un inmunocompromiso, ¿sí? Es un evento decisor de SIDA, está dentro de los agentes que vimos la semana pasada. ¿Entienden la diferencia de lo que habilita este núcleo? Sí, lo que veo también es lo difícil del diagnóstico, ¿no? Porque al diseminarse puede dar un montón de signos, de síntomas que la verdad es que uno no los asocia directamente a tuberculosis. Sí, lo que pasa que vos, si el paciente vos le estás haciendo un seguimiento y le mandaste a hacer sangre, podés ver que tiene HIV. Claro, sí, obvio, si uno sabe, digamos, pero... Te podés situar en todo. Sí. El diagnóstico por imágenes para la tuberculosis es muy útil y en el pulmón se ven bastante deteriorado y se puede llegar a ver en algunas imágenes afectaciones de hígado agrandado, Otros órganos. Bien. de otros órganos. Ahí te sería relativamente fácil. El tema es cómo pararlo, porque Claro. avanza sin parar. Bien, después tenían, además de hablar de las micobacterias, que ya tuvieron un taller y tuvieron una clase de respiratorio del que hablamos, tenían algunas bacterias de una pregunta que se refería a un preparado que vieron la otra semana. Este preparado es de bacterias que están en el líquido peritoneal, ¿sí? Fue el líquido peritoneal extraído de una cirugía de peritonitis, teñido con Gram, y se observan un montón de bacterias, ¿sí?
este líquido peritoneal tiene lo que se llama flora polimicrobiana, un montón de especies mezcladas. Entonces, teníamos, por ejemplo, las flechas azules, no sé si las llegan a ver, acá, por ejemplo, acá, son bacilos, que ven que están rositas, por ende son gram negativos. Después miren las flechas rojas, que son cocos, cadenas de cocos positivos, ¿sí? Y las flechas verdes, bacilos positivos. ¿Cuáles son las bacterias típicas de las infecciones por peritonitis que forman parte de esta flora polimicrobiana? ¿Pudieron hacerlo? ¿Investigaron esto? Yo no pude hacerlo. Bueno, yo les tiro las especies típicas. En general, estas son bacterias oportunistas del ámbito hospitalario, ¿sí? ¿En qué situaciones de inmunocompromiso van a generarse para que estas bacterias se hagan una fiesta? Pacientes que están inmunocomprometidos, pacientes que en el pulmón tienen fibrosis quística, que es una enfermedad genética que habilita una diferencia en el espesor del moco, que hace que el aparato mucociliar no pueda remover el moco y se genere como un ambiente propicio para el desarrollo, pacientes que están con muchas quemaduras y permanecen mucho en el ámbito hospitalario. Esos gérmenes merecen distinción. Dentro de esos patógenos hay dos grandes grupos. Los que se asocian a patologías crónicas, infecciones graves de piel, del tracto respiratorio, de urinario, y en casos graves como sepsis o shock séptico, o esto que les decíamos de peritonitis. Los más frecuentes son los bacilos gram negativos no fermentadores, y ahí tienen a Pseudomonas, a Burkholderia cepacia, a este siempre le digo mal, a Cinetobacter, a Stenotrofomonas. Estos son bacilos gram negativos. Por ende, en este lugar, ¿cuáles podrían ser Pseudomonas, por ejemplo? O Acinetobacter? Son bacterias que en general están en el suelo, son degradadoras de plantas, naturalmente forman parte de la microbiota del suelo, pero que uno se tira en la tierra y no tiene un inmunocompromiso y no le pasa nada, le pone barrera. Sin embargo, estos pacientes son susceptibles, sin embargo, estas bacterias han desarrollado mucha resistencia a los antibióticos y se han vuelto casi inmortales en los ámbitos hospitalarios. Por eso son infecciones intrahospitalarias frecuentes. ¿Cuál de todos estos podría ser Pseudomonas en función de lo que dijimos? Las de flecha azul, que son bacilos gram negativos. Exacto. ¿Sí? Ahora, ¿qué tendría que hacer el técnico de laboratorio con este líquido que obtuvo? Lo tiñó directamente, pero tendría que haberlo por ahí cultivado en una cápsula y al cultivarlo, identificar las colonias. Entonces, una vez que las colonias están separadas, eso ya habilita a ponerlo a sembrar en distintas tubos y llegar a la conclusión, por ejemplo, de que no fermentan glucosa, no fermentan un hidrato de carbono, todas las pruebas para distinguirlas y orientar hacia lo muy bien que pusieron en el chat, ¿sí? Pero en general, en el ámbito hospitalario se los mete dentro de lo mismo, ¿no? Pseudomonas, Burkholderia, Acinetobacter, se los mete dentro de la misma bolsa bajo el título de bacilos gram negativos no fermentadores oportunistas. Y van a tener un tratamiento antibiótico diferente, pues son bastante resistentes. También puede haber en esa peritonitis o en una situación de piel de invasión por bacilos por resistentes como Nocardia o mismo las micobacterias, ¿sí? Eso ténganlo presente. Después, otra parte de la clase que tenían ustedes para hoy, que la vamos a retomar un poco en el laboratorio de la semana que viene, es hablar de micosis.
Este núcleo es bastante de micosis. Reconocer los hongos como agentes causales de infecciones oportunistas. Hay un montón de especies de hongos que en un paciente que está inmunocompetente ni se entera porque el sistema inmune le pone barrera en la puerta de entrada y cuando hay una situación de inmunocompromiso hacen destrozos, ¿sí? Algunos de ellos los vamos a ver únicamente en este grupo, en esta clase, otros los han visto en ITS, les doy ejemplos, otros los vamos a ver en piel. Cándida, ¿la conocen? Sí, también, porque la diabetes es una predisposición porque el aumento, los hongos necesitan muchas cosas, necesitan hidratos de carbono para fermentar, porque crecen en función de esa disponibilidad, y necesitan alta temperatura ambiental para favorecer. Entonces muchos de ellos necesitan mucha temperatura y no crecen en ámbitos como Mar del Plata, pero son favorables ambientalmente en climas húmedos. Entonces el paciente que habita esos climas húmedos, si tiene una predisposición, hace la infección, ¿sí? Pero en el caso, ¿cuáles de estos ya conocían previamente? ¿Se acuerdan de alguna especie de las que tienen que ver en el labo la semana que viene? Tengo toda la tarde. ¿Conocen, por ejemplo, a Cándida? Cándida, bien. ¿Dónde vimos Cándida? ¿Se acuerdan? Están todos en la playa, che. En ITS vimos Cándida, muy bien, Melanie. Vimos Cándida, pero también sabemos que cuando la vagina tiene altas concentraciones de bacterias lactobacillus, está equilibrada y es normal en la microbiota vaginal tener Cándida, ¿sí? Está regulada y en competencia con lactobacillus. Cuando por alguna razón el paciente está en un tratamiento de antibióticos o hay una baja en la concentración de lactobacillus, se produce disbiosis, Cándida puede tener una oportunidad de infectar la vagina y hacer una candidiasis. Perfecto, pero en un paciente con inmunocompromiso, la Cándida va a salir, no va a ser en el contexto solamente de una vagina que pica un rato y me tomo un óvulo y ya está, me pongo un óvulo y ya está. Fíjense en este paciente cómo las cifras de Cándida, este paciente está con alguna situación de inmunocompromiso, este es el esófago. En el esófago tenemos un epitelio que apoyado sobre la membrana basal tiene como muchas capas, como 5 capas, la última es plana, no queratinizada. Es como la piel, pero sin la queratina. Está totalmente invadida en esta tinción PAS, totalmente invadida por Cándida, ¿sí? Es el epitelio estratificado escamoso de la mucosa esofágica donde se ven estas hifas de Cándida. Esta es una situación de inmunocompromiso. Es una condición que se da. También vamos a verla en infecciones de piel. A ver. Esperen que quiero encontrar la lista. Había otro que ya habíamos visto. No sé si les sonaba. El histoplasma, pero no me acuerdo de qué núcleo es. No, pero histoplasma es típico de este. Por ahí lo han mencionado como características generales de hongos. Creo que el otro que habíamos visto en respiratorio es Pneumocystis giromensis. Pneumocystis puede hacer en algunos pacientes inmunocomprometidos una neumonía, ¿sí? Y después el resto son todos típicos hongos oportunistas. No los van a ver en un paciente que no tenga inmunocompromiso. Esta semana pasada apareció un caso de mucormicosis en el regional tremendo, con una afectación orgánica, casi no tenía tabique nasal, estaba todo comido por dentro. Y hay algunos, como Paracoccidoides brasilensis, que no están en todas partes del país, solo en el Chaco o en algunos lugares donde hay humedad excesiva, entonces el historial de viaje o los hábitos de trabajo de la persona te pueden dar una pauta de en qué contexto se agarró la micosis, ¿sí? Esto algunos de ellos
los van a ver en el laboratorio, pero analicemos, a ver, el contexto en que cándida puede ser una ITS y tomar la vagina en un paciente que tiene una disbiosis versus este paciente que tiene todo el esófago tomado, ¿sí? Fíjense, histoplasma capsulatum es un agente oportunista. Lo que estamos viendo acá es las esporas invadiendo la piel, ¿sí? Con tinción PAS. Eso no es normal. Lo que está bueno de estas fichas, cuando estudien los agentes, las pueden ir llenando y acordarse en qué tipo de pacientes inmunosuprimidos da esta manifestación. Acá está, este lo van a ver la semana pasada, Cryptococcus neofrans tiene la particularidad de que puede ser teñido con tinta china, ¿sí? Pero cuando la gente está suelto, ¿no? Tengo la colonia, puedo cultivarlo y teñirlo con tinta china, pero fíjense en esta biopsia de pulmón, cómo se ven las esporas, ¿sí? Cómo se ven las esporas refringentes invadiendo todo el pulmón en un paciente inmunosuprimido. Y acá está el otro tipo de tinción, que es el GROCOP. Sépanse las tinciones de hongos, eso es del laboratorio de la semana que viene. Diferencia entre el PAS y el GROCOP, eso es importante. Fíjense, acá tenemos la piel, pero es una micosis profunda. Está el tejido adiposo, el hipodermis, luego viene la dermis con las endosporas en negro, y por acá vendría la epidermis, ¿sí? Es una biopsia de piel teñida con GROCOP. Y acá está el paciente, un lavado bronquioalveolar de un paciente que estaba en intensiva con HIV y que tenía ya SIDA. Como evento decisor de SIDA se hizo este diagnóstico. En el lavado salió el moco del pulmón y en medio del moco del lavado salieron los quistes, estos exudados algodonosos de hongo. Se ven restos, porque el hongo va degradando y va destruyendo el tejido pulmonar, entonces en el lavado salen restos de alveolo, restos de tejido destruido, ¿sí? Y tienen el contraste de las dos formas de tinción, esto lo van a ver también en el mucistis en el laboratorio. Acá está teñida normal con una tinción para tejidos de hematoxilina eosina, que no es para hongos, pero que me permite ver si esto es parte del alveolo que quedó. Y acá abajo hay una tinción que confirma que son hifas de hongos, que es GROCOP, que se ven en negro, lo que sea material fúngico. ¿Cómo se alimentan los hongos? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Los hongos son organismos heterótrofos. Entonces, en el momento que el hongo germina, empieza a generar lo que se llama hifa, y el conjunto de hifas se llama micelio, ¿sí? Cada una de esas hifas tiene células que pueden o no tener tabiques entre sí, y esas células excretan enzimas al ambiente. Si es el pulmón, a la superficie del pulmón, ¿no? Entonces esas enzimas digestivas van degradando todo, y después el hongo va creciendo y va absorbiendo lo que degradaron las enzimas. Es una digestión extracelular que al paciente le produce lesiones. Esas lesiones pueden ser superficiales, como las que vamos a ver en el núcleo de piel. En el núcleo de piel la semana que viene vamos a ver algunos hongos que infectan la piel a través de degradarla. En pacientes que no tienen inmunocompromiso hay infecciones de hongos, pero siempre son más fuertes o más graves en los pacientes que tienen inmunocompromiso, ¿sí? Y acá también un paciente con HIV, fíjense cómo teñieron con el pulmón, en una biopsia de pulmón, lo teñieron con GROCOP. El GROCOP deja las células del hongo teñidas, las hifas, que son varias, una hifa está formada por varias células del hongo, teñidas de negro, como se bifurcan. Eso es típico de Aspergillus. En el laboratorio van a ver varias colonias
que trajimos del laboratorio de análisis clínico, cómo crecen los hongos en el medio de cultivo. Y en las fotos del laboratorio tienen varias especies de Aspergillus, cada una con... Pero producen necrosis, porque ven, donde hay, este es el pulmón intacto, este es el pulmón que está siendo recientemente invadido, y esta es la parte de pulmón que ya estuvo destruido. ¿Ven cómo las hifas van degradando los tejidos que se ven del humano, que se ven en verde? Esa es un ejemplo de micosis oportunista. ¿Bien? Una pregunta. Básicamente, Sí, ¿qué? una pregunta, Laura. En el caso de estas dos micosis, ¿la persona se las contagia o son simplemente de parte de la propia microbiota? Cuando es así oportunista, ¿no? Es muy buena tu pregunta. En el caso, es posible que una persona inmunocompetente estemos en contacto todo el tiempo con esos agentes y no tengamos ningún síntoma. Y en el momento en que la situación de inmunocompromiso sucede, el hongo que ya formaba parte de la microbiota empieza a invadir. Eso es Son posible. desequilibrios, digamos. Sí, Una pero disbiosis. bueno, los casos que vos veas, por ejemplo, de paracoccidoides, ahí ya con los hongos nos importa mucho la epidemiología, porque hay zonas donde las condiciones ambientales o los factores concausales no habilitan, sacando el inmunocompromiso del paciente, que sería, podría ser un factor concausal o podría ser una predisposición genética en algunos casos. Hay provincias que tienen otro régimen de humedad, de clima, de precipitaciones que habilitan a que exista ese agente. Entonces el paciente que viene de ese lugar y que se dedica a determinada actividad, como la cosecha de algodón en el Chaco, sí, tiene paracoccidoides, viene infectado con eso. Tiene más probabilidad de enfermar debido a la situación ambiental de ese lugar general. Creo que esta semana ya hicieron el taller, ¿no? ¿Ayer? Sí, ayer Les hicimos el tocó taller de zoonosis. esporotricosis. Sí, creo que sí. Éramos muchos grupos y muchos agentes. Pero Bueno, fíjense que ese es un hongo que no era frecuente, pero que está en alerta epidemiológica en Patagonia. Ha habido un brote con muchísimos casos de personas que trabajan en el ámbito natural, que tienen mascotas y viven en el campo, en la cordillera, y que han estado en contacto esas mascotas con algunos otros vertebrados, se han contagiado las mascotas de estos hongos, y estos hongos han contagiado a las personas a través de arañazos y demás, los gatos. El caso de esporotricosis, ¿sí? Son zoonosis, y bueno, el paciente que vive en la provincia de Buenos Aires y que no estuvo en contacto con ese animal silvestre y que su gato no se infectó con eso, no tiene riesgo de enfermar, ¿no? La Pastorela, sí, Pasteurela también. Sí, sí, tal cual. Son bacterias que tienen que tener presentes porque, bueno, el tratamiento farmacológico que van a necesitar va a ser diferente y como no son muy frecuentes va a ser difícil diagnosticarlas. ¿Se entiende cuál es el concepto general de este núcleo? ¿Qué es lo que de este núcleo va a la evaluación parcial del 4? Las situaciones de inmunocompromiso, ya sea la neutropenia, ya sea el HIV no bien tratado y los eventos decisores de SIDA, y saberse básicamente la clasificación de esos agentes y qué afectación diferente hacen. Porque podemos tener la misma cadena epidemiológica, pero considerando el eslabón 6, que es el de la susceptibilidad, acá ya nos habilita a algún órgano o sistema afectado que no era típico de un paciente inmunocompetente. ¿Sí? Eso es más que nada la idea de este núcleo. Bueno, yo creo que estamos. Si no tienen más preguntas, nos vemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Profe, te hago una consulta. Gracias. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Brenda? Sí, Brenda.
Del final se sabe algo, la modalidad, la fecha sí, sé que es el 21, pero La fecha es el 21. Estamos hablando de hacerlo presencial oral. Posiblemente tengan un cuestionario en plataforma temprano, general, y luego los citaríamos en el INE en determinados horarios para que puedan acceder. O sea, mantendríamos la modalidad que venimos desarrollando de una parte escrita y una oral. Lo hemos desarrollado en la virtualidad, ahora lo implementaríamos en la presencialidad. claro. O sea, la primera parte sería habilitante para el oral, ¿no? Claro, una cosa así. Y una vez que se haga esa primera parte, que den el presente virtual en esa primera parte y que la pasen, ya los estructuramos en horarios de forma que al llegar al INE puedan no esperar demasiado para el oral, ¿sí? Escalonarlos en grupos a lo largo del tiempo, digamos, citarlos a determinada hora a cada persona, ese día 21. Sería casi la misma modalidad que era... No, el año pasado no fue todo oral, siempre hubo un escrito de choice habilitante y luego oral. Mantendríamos lo mismo, pero en vez de hacer el oral vía Cisco, por ahí lo hacemos presencial. Estamos viendo las posibilidades. El parcial del 4, recuerden que es presencial escrito, ¿sí? Y el recuperatorio del 10 también, de diciembre. Bien. O sea, esta semana que viene hacemos piel, la que viene toca piel, la otra tienen el último taller de facto de enfermedades exantemáticas, y luego ya quedan 2 semanas donde vas a estar libre para estudiar, porque libres entre comillas, porque Sí. sabemos que tiene una tanda de parciales linda. Paola, ¿estás hablando? No Entonces, te profe, escucho. gracias. Ah, Bien. No, era eso, para preguntar si era presencial o virtual el parcial. Buenísimo que sea presencial. adiós chicos, Gracias, hasta luego. nos vemos.